continuación del segundo volumen de la colección Estudios Laicales, titulado La Verdad Cristiana, Horizonte por un cambio de época, dando la palabra con Pedro Fernández de Córdoba Gallardo, hermano mayor de la Santa Caridad, que nos acoge en su casa, nos acoge en esta hermosísima iglesia. Buenas noches, don Juan José. Buenas noches, hermanos todos. La Hermandad de la Santa Caridad, una vez más, agradece al apostolado CELAR y la persona de la Virgen Religiosa haya querido presentar la segunda edición de la colección de estudios laicales, la novedad cristiana, Horizonte para un camino de época, en la iglesia de San Jorge, presidida dicha presentación por nuestro prelado don Juan José Asenjo. Muchas gracias por su presencia, don Juan José. Como todos sabemos, esta iglesia, esta casa, fue realizada por el mujer de nuestro hermano mayor perpetuo, el venerable Miguel Peñal, referente del cristianismo universal en palabras de don Juan José. No solo en la construcción de esta casa y iglesia, sino por su labor más importante, atender a nuestros hermanos más pobres. Actualmente residen en esta casa 84 hermanos, pero fue realizada por un fin, que fuera la casa de los pobres, el hogar de los más desheredados de la vida, porque como dijo Jesucristo, ellos están más cerca de Dios. Nosotros, los hermanos de la Santa Caridad, seguimos y somos los continuadores de su obra. En el prólogo del libro que hoy presentamos, don Juan José nos indica en este nuevo volumen que leo textualmente: ver abrir un nuevo momento para la iglesia, donde el mayor protagonista es el Espíritu Santo. Tenemos un nuevo Papa, Francisco, cuyas palabras y gestos nos están permitiendo entrever un pontificado perfumado de aromas evangélicos, donde Jesucristo y los pobres están en el centro y que nos reclaman a todos la vuelta a lo esencial, la vuelta a Jesucristo, a su evangelio, en esta hora de la iglesia y del mundo. Al finalizar esta presentación, acompañaremos a don Juan José en la bajada de la quinta, donde está presente el Santísimo, y les haremos una pronta beatificación del venerable Miguel. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra don Carlos Hernández Juárez, director general de la Fundación San Pablo, Andalucía, CEU. Tengo recibido y contribuido de forma destacada a la financiación de la edición de esta obra. Querido Juan José, señor arzobispo, estimados hermanos mayor de la Hermandad de Santa Caridad, elevado apóstol Serrano y Archidiócesis de Sevilla, señor director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidro de San Pedro, distinguidas personalidades, amigos todos, es para mí un motivo de gran satisfacción la presentación de la Fundación San Pablo y CEU, poder participar por segundo año consecutivo en la presentación de la colección de estudios laicales de esta archidiócesis. Tanto esta institución educativa en CEU como la asociación de la que sobra la Asociación Católica Separatista hemos ido colaborando desde sus inicios como miembros del Consejo Asesor y como patrocinadores en la promoción de los seminarios de estudios laicales que cada año realiza la Delegación de la Fundación Solar de la Archidiócesis de Sevilla y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. Movido por las extraordinarias relaciones institucionales y personales y la pre-identificación de fines formativos y apostólicos que compartimos con ambas instituciones y animado por los estrechos vínculos que el CEU mantenemos con nuestra archidiócesis y la plena adhesión de nuestra brigada cuantas iniciativas provengan de nuestros pastores de fe y esté en nuestras manos ejecutar, no podíamos dejar de estar presentes un año más aquí, en este extraordinario marco que es la Iglesia de San Jorge de la Santa Caridad, en apoyo de esta iniciativa. El CEU, como institución con profundas raíces y ideales católicos, estamos plenamente comprometidos a
a través de la labor que desarrollamos en los centros universitarios, profesionales y colegios, con el anuncio de la novedad, de la buena nueva que representa el mensaje de Cristo. Una novedad que, como deja el título del libro que se presenta, la novedad cristiana, horizonte para un cambio de época, supone una invitación al compromiso por regenerar la sociedad del testimonio personal y la propuesta del humanismo cristiano, motor de la evangelización a la que todos los católicos estamos llamados. Poco más en añadir, porque no quiero prestar más tiempo de intervención a nuestro querido señor arzobispo y a quienes me sigan en toda la intervención. Y por lo demás, solo animar a los organizadores, queridos Enrique y Antonio, a comenzar a trabajar en el mismo instante que se dice este acto, contando con tu apoyo y adhesión en la elaboración de la próxima conferencia. Muchas gracias. Gracias a don Juan Carlos Hernández Juárez. Tiene la palabra a continuación don Antonio Bueno Ávila, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, que presentará la colección de estudios laicales. Quiero comenzar mi intervención saludando a los miembros de esta mesa y felicitando al señor arzobispo, a don Enrique Belloso y a todos los que han colaborado en la realización de este segundo volumen de esta colección de estudios laicales, porque uno de los grandes beneficiados de esta iniciativa y de esta publicación es sin duda alguna el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro. Hace un año nos reuníamos aquí, en esta misma iglesia de San Jorge, para presentar el primer volumen de esta colección de estudios laicales. Y con ello celebrábamos la puesta en marcha de esta colección. Hoy, un año después, nos reunimos de nuevo para presentar, en este caso, su segundo volumen. Y con ello celebramos algo más. Damos un paso hacia adelante y celebramos la continuidad de esta feliz iniciativa y de este feliz proyecto. Y lo hacemos en el contexto del Año de la Fe. Un año de la fe que ya está a punto de concluir, un año de la fe que está a punto ya de finalizar. Estamos celebrando la efemérides del 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II. Por eso, en esta ocasión y para presentar esta colección de estudios laicales, me gustaría hacer una relectura, por ejemplo, de un fragmento del decreto Apostólica Actuositate referente al pecado, que dice aquí: a los apóstoles, sus sucesores, les confirió Cristo la función de enseñar, santificar y gobernar en su propio nombre y autoridad. Pero también los laicos, partícipes de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les corresponde en la misión de todo el pueblo de Dios. Ejercen verdaderamente el apostolado con su empeño por evangelizar y santificar a los hombres y por empapar y perfeccionar con espíritu evangélico el orden de las cosas temporales. De modo que su actividad en este orden dé claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Siendo propio del estado de los laicos vivir en medio del mundo y de los negocios temporales, Dios les llama a que, movidos por el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a manera de fermento, de levadura. Creo que este fragmento de este decreto Apostólica Actuositate es fundamental para encuadrar la colección que estamos presentando y el segundo volumen de la colección. Pero también creo que es fundamental leer el número 92 de la Constitución Gaudium et Spes, que precisamente llama al diálogo con el mundo, llama al diálogo con
con otras confesiones cristianas, llama al diálogo con otras religiones y también llama al diálogo dentro de la propia Iglesia. Dice así: la Iglesia, en virtud de su misión de iluminar a todo el orbe con el mensaje evangélico y de reunir en un solo espíritu a todos los hombres de cualquier nación, raza o cultura, se convierte en un signo de aquella fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero. Esto requiere que, en primer lugar, promovamos en la misma Iglesia la estima mutua, el respeto y la concordia, reconociendo toda legítima diversidad para establecer un diálogo cada vez más fructífero entre todos los que constituyen el único pueblo de Dios, tanto los pastores como los demás fieles cristianos. Lo que une a los fieles es más fuerte que lo que los divide. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo. Citando a San Agustín. Pues bien, esta llamada a la misión del laico, esta llamada al diálogo y a la comunión, pues es el espíritu que recoge esta colección de estudios laicales y que recoge también en su propia creación el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Este trabajo, el volumen 1 de la colección de estudios laicales, no solamente quedó el curso pasado en el ámbito de Sevilla, sino que quisimos difundirlo. Y lo difundimos por toda España, entre universidades católicas, facultades de teología, centros de estudios teológicos e institutos superiores de ciencias religiosas. Y lo cierto es que este proyecto ha sido acogido muy bien por otras instituciones académicas de España. Y os voy a poner un ejemplo de lo bien que ha sido acogida esta colección de estudios laicales. Concretamente, leo una carta de contestación al envío que nosotros hicimos en su momento. Es la directora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de España. Dice lo siguiente: estimado director, señor Antonio, con mucha alegría hemos recibido su carta con el número 1 de la revista Estudios Laicales. He de decir que nos hemos sorprendido muy gratamente de su labor y de su entusiasmo en editar una revista sobre este tema tan actual y a la vez tan poco desarrollado teológicamente. Aparte de ser la directora del Instituto de Vic, pertenezco a una comunidad laica, seminario del pueblo de Dios, de manera que doblemente he quedado impactada y muy agradecida por su iniciativa. Es muy buena idea integrar un seminario donde debatir y profundizar el tema del laicado. Y me parece fantástico contabilizarlo con una asignatura complementaria. Creo que es una manera de mostrar claramente la respuesta a los signos de los tiempos actuales y de una forma muy adecuada de actualizar el Concilio Vaticano II. Me ha dado usted pie para una nueva propuesta en nuestro Instituto de Vida. Déjenos aceptar este regalo, porque aunque inmerecido es para nosotros y nuestros alumnos muy valioso, se nos permita entregarles también anualmente la breve revista que publicamos en nuestro instituto, la colección Textos. La mayoría de colaboraciones están escritas en catalán, pero no creo que tengan problemas para leerlas. De nuevo, reiterando el agradecimiento de parte de todo el equipo. Se ha difundido y ha sido muy bien aceptada esta iniciativa. El año pasado celebramos su puesta en marcha. Este año hemos celebrado su continuidad. Dios mediante, Dios lo quiera, el año que viene nos veamos de nuevo en esta iglesia de San Jorge para celebrar la consolidación de esta colección de estudios laicales. Reiterar mis felicitaciones al señor arzobispo, a don Enrique Belloso y a todos los colaboradores que han hecho posible este segundo volumen. Muchas gracias.
la presentación de esta edición, el segundo volumen del Seminario de Estudios Unitarios titulado La Novedad Cristiana, donde para un cambio de vida. Tiene la palabra para el medio de ellos. Yo no pedía tanto. Querido señor arzobispo, querido hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, que tan amablemente nos acoge en su casa, en este templo que es un relicario de la misericordia, de las obras de misericordia. Saludo agradecido, como no, al director general de la Fundación San Pablo Andalucía CEO, que hace posible esta colección, a mi compañero de aventuras apostólicas y formativas, director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidro y San Leandro de Sevilla. Saludo, como no, a los autores, los que están esta tarde aquí entre nosotros. También saludo a los representantes de las instituciones sevillanas que nos acompañan, especialmente al señor director alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y al señor vicario episcopal de Nueva Evangelización. Como no, a los hermanos de la Santa Caridad y a los responsables de los movimientos laicales de la Archidiócesis de Sevilla y a todos ustedes que nos acompañan en esta noche tarde de otoño, en este lugar donde la caridad se escribe con hechos y no con palabras. Jesucristo y los pobres. En esto se concreta la novedad cristiana, ya nos lo recordaba el hermano mayor al principio de su intervención, refiriéndolo a una frase que don Juan José ponía en el prólogo de la obra: Jesucristo y los pobres. Este será un poco el hilo de la intervención mía en relación a este libro. Y luego verán cómo se conecta con las palabras del Papa Francisco. Quiero compartir, antes de entrar en el libro, quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha impresionado sobremanera del pontificado, en los primeros momentos del pontificado del Papa Francisco. Este año, con motivo del Año de la Fe, se ha celebrado la gran vigilia de Pentecostés en la Plaza de San Pedro, como anteriormente el beato Juan Pablo II la celebró en dos ocasiones y el Papa Benedicto XVI en el año 2006. En esta vigilia de Pentecostés la plaza estaba llena, también la vía de la conciliación, llegaba la gente hasta el ciber. El Papa la recorrió entera entre cantos y gritos, y a la vuelta y ya de su sacrato, el Papa pues hizo un pequeño gesto entre broma y entre broma y serio. Y yo les voy a leer lo que dijo, que creo que para mí por lo menos ha supuesto un antes y un después en relación al conocimiento de este Papa. Dice: y ahora quisiera regañaros un poco, fraternalmente, ya conocemos cómo el habla. Todos gritáis Francisco, Francisco. A mí me gustaría que gritaseis Jesús, Jesús, que justamente está hoy entre nosotros. A partir de ahora, nada de Francisco, sino Jesús. Sinceramente creo que este camino es el que nos queda por recorrer. Despojarnos de tantas cosas. Tener en el centro a Jesús para seguir adelante en nuestras vidas, poniéndolo en medio, en el centro de nuestras ilusiones y nuestros intereses. Este es el camino. Sinceramente creo que esta es la novedad cristiana. Quizás tenemos miedo a que Dios nos lleve por caminos nuevos, nos saque de nuestros horizontes, con frecuencia limitada, cerrados, egoístas, para abrirnos a sus intereses. Pero lo repito, humildemente creo que este es el camino. No podemos atrincherarnos en actitudes defensivas. Tenemos que conservar la fe y anunciarla, para llegar lejos, allí donde nuestra mirada alcanza.
padres de la Iglesia nos ofrecen unas pistas para entender cuál es este camino. Así San Irineo de León, recordando palabras del apóstol Juan, recogidas de un discípulo directo, nos dice: lejos, se refiere a la Iglesia, lejos de recluirse en un gueto, la Iglesia se manifiesta a pleno día, se coloca cara a cara a la ciudad, a los filósofos, se siente como estremecida por su vitalidad, no teme enfrentarse con nada, más bien al contrario, aunque pierda, ella sale siempre ganando. Era este un momento en el que la novedad cristiana, la fe en Jesucristo, se transmitía por contagio. El Evangelio se propagaba como el fuego en un cañaveral, de prójimo a prójimo, de ciudad en ciudad, como diríamos ahora, de boca a oreja. La fe nivela las clases y elimina las distinciones sociales. Llega la revolución del Evangelio, que influye de tal manera en las estructuras sociales que transforma el corazón de aquellos hombres y mujeres. ¿Y quiénes son los primeros evangelizados? Pues los miembros de su propia familia. Creo que aquí tenemos algunas pistas. Sin duda, creer en la resurrección de Cristo fundamenta la esperanza cristiana, la vida eterna. De ahí surge un testimonio, una fraternidad, que cambia relaciones y conquista mucho. Por eso, la integridad de vida de los primeros cristianos provoca numerosas pasiones. Recordar aquello de mirar cómo se ama. Incluso el emperador Juliano se sorprende a sí mismo y nos descubre el secreto de los cristianos. Entra en lo profundo de lo que significa ser cristiano. Por un lado, la humanidad hacia los extraños. Y por otro, la hondura de la caridad. Aquellos cristianos se consideraban extranjeros, peregrinos en tierra extraña, un pueblo en camino, sabiendo, como bien comenta Tertuliano, que el cristiano no nace, se hace. La fe en Cristo resucitado ha abierto decididamente la existencia cristiana a una dimensión nueva sobre la eternidad, transfiriendo el misterio de la muerte al misterio de la vida. Por eso, la fe no consiste en instalarse en una comunidad, aunque tenemos que vivir nuestra fe en una comunidad, pero no solo eso, sino en enfrentarse a lo cotidiano, recomenzando cada día. Sabemos que lo constitutivo del cristianismo y de su mensaje supera las realizaciones humanas. Por eso, o somos una iglesia de la esperanza, o perdemos nuestra razón de ser. Esta es la novedad cristiana. Jesucristo, nuestro mayor tesoro, y los pobres. El Papa Francisco, en una de las homilías de la Casa de Santa Marta por la mañana, de hace una semana, escasamente, creo que el martes pasado, nos decía algo que nos situaba el sentido de la pobreza actualmente. El Señor nos enseña cuál es el camino. No es el camino de la pobreza por la pobreza, no, es el camino de la pobreza como una herramienta para que Dios sea Dios, para que Él sea el único Señor, no el ídolo de oro. Y todos los bienes que tenemos, el Señor nos lo da para echar a andar el mundo, para llevar adelante a la humanidad, para ayudar a los demás. Que se mantenga hoy en nuestro corazón la palabra del Señor, decía. Estén atentos y manténganse alejados de toda avaricia, porque aunque uno viva en la abundancia, su vida no depende de lo que tiene. Nos reunimos esta tarde en la casa del venerable Miguel Mañana. Muchas de estas cosas, los propios hermanos de la caridad
llevan viviendo ya más de 300 años. Qué bien comprendió y llevó a su vida estas palabras del Papa mañana, hace ya 300 años. Ejemplo para el laicado de hoy, de una identidad y vocación cristiana al servicio de los últimos de la sociedad, con una vida centrada en Jesucristo y los pobres, como nos recuerda también el vicepostulador de su causa de beatificación, Ángel Faide, que nos acompaña esta tarde en el epílogo del libro. Y como nos señalaba el hermano mayor en el prólogo del libro del señor arzobispo, también insiste en que este momento en el que el protagonista es el Espíritu Santo, el Señor quiere tocar en lo esencial, en Jesucristo y los pobres. Quería ahora subrayar algunos de los retos que tenemos los cristianos de hoy y que no podrían comprender los cristianos de otras épocas. Sin duda, un rasgo singular que nuestro tiempo tiene es el alejamiento de la fe en sociedades y culturas que desde hace siglos parecían impregnadas por el Evangelio, el espíritu de la cristiandad. De todo ello somos testigos. Y esto se ha dado en el marco de una sociedad inmersa en una profunda transformación, en un cambio de época. Aunque nos resistimos a creerlo, estamos en un cambio de época, donde los gigantescos progresos de la ciencia y de la técnica han ampliado las posibilidades de vida y se han abierto nuevos espacios para la libertad individual. Los profundos cambios en el campo económico, en el ámbito del mercado, del ocio, del consumo, que se colocan como nuevos dioses emergentes, están transformando la realidad en la cual nosotros nos estamos moviendo y las generaciones futuras lo vivirán mucho más crudamente. Y esto lo constatamos todos día a día. Esto ha provocado graves consecuencias. Por un lado, yo creo que es uno de los signos más a resaltar, la pérdida del sentido de lo sagrado. Cuestión que ninguno de nuestros antecesores ponía en duda, o muy pocos. Y también la pérdida de las experiencias fundamentales del hombre, como el nacer, el morir, el vivir en familia. Y además, para muchos, la referencia a la ley moral se observa como un lastre para el futuro del hombre. Como un lastre para el futuro del hombre. Ya se ha comentado, todo el trabajo que aparece en este libro está vinculado con el Seminario de Estudios Laicales Miguel de Mañara, los encuentros de pensamiento cristiano que este año hemos desarrollado en el mes de enero y de junio, uno sobre solidaridad y creatividad ante la crisis y otro sobre la conciencia católica, el resurgir de la conciencia católica. Sin duda, el Espíritu sopla donde quiere y nosotros, en la diócesis de Sevilla, lo sabemos bien. Este libro es signo de comunión, es fruto de una corresponsabilidad vivida como entrega en nuestra Iglesia de Sevilla. Aquí se apuntan experiencias, además de diversos autores a nivel nacional, pues experiencias del movimiento popular cristiano, la institución teresiana, los cursillos de cristiandad, el movimiento cultural cristiano, los seglares claretianos, la Asociación Católica de Propagandistas, la Comunidad de Vida Cristiana, los equipos de Nuestra Señora y Comunión y Liberación. Todos ellos conforman, animan y hacen crecer a la Iglesia de Sevilla. En el momento que nos toca por vivir, nos tiene que llevar a ser cristianos auténticos. Muchas veces en nuestras reuniones nos repetimos, no podemos ser cristianos a tiempo parcial, no solo cristianos de fachada. Tenemos que dar un paso más. Tenemos que ser cristianos a tiempo completo. De servicio, dice un amigo mío, cristianos de servicio las 24 horas del día. Tenemos que reflexionar también sobre el ejemplo que nos pone San Pablo, donde utiliza o hace una referencia a los atletas. En la primera carta a los Corintios. Los atletas
profetas se privan de todo para obtener una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, por una corona incorruptible. Creo, humildemente, que tenemos que ir superando la apatía que en muchos casos se contempla para ofrecer una respuesta cristiana a las inquietudes sociales y políticas que se van planteando en nuestra sociedad. Ya para terminar, quiero ofrecer 5 puntos breves por si nos pueden servir esta tarde para descubrir la novedad cristiana como la pequeña semilla que se hace grande en el horizonte de nuestro mundo. En primer lugar, querría resaltar que los cristianos no creemos por libre, de forma aislada y elitista. Somos cristianos y tenemos que vivir nuestra fe en una comunidad completa. Esto lo iremos viviendo en los próximos años, en las próximas décadas. Necesitaremos una comunidad de referencia para mantener la fe. Y nos tenemos que sentir todos parte de la Iglesia, sabiendo que somos Iglesia. Hemos de seguir buscando también espacios para el discernimiento pastoral, porque nos queda un camino que andar en la conversión pastoral, para cambiar actitudes y transformar también nuestra vida cotidiana. En segundo lugar, creo que es nuestra misión ayudar a descubrir que Dios está en todas partes, aunque parezca algo de orgullo, sabiendo descubrir en medio de nuestros contemporáneos y haciéndolo inteligible, sencillo y cercano. Dios es real y se manifiesta en el hoy, no en la utopía del futuro, ni en la nostalgia del pasado. El hoy es lo más parecido a la eternidad. Es la chispa de la eternidad donde nos jugamos la vida eterna. Tenemos que hablar de un Dios cercano, de un Dios que sale al encuentro. Mostrar a un Dios cercano genera sin duda una cultura del diálogo, del encuentro. Esto crea comunión y pertenencia. En tercer lugar, me gustaría exponerles la siguiente idea. Para los cristianos, la autoridad se ejercita y se muestra a través de la capacidad de servicio. El sentido del servicio es clave para sentirnos cristianos. La autoridad de la Iglesia siempre tiene que ser servicio. En cuarto lugar, entiendo que hay que rehabilitar la política, que es una de las formas más altas de la caridad. Para ello se hace necesaria la participación efectiva de los cristianos laicos en la vida política, de tal modo que el mensaje de Jesús sirva al bien común. El servicio en la política está en la raíz del servicio a los demás. Está entre nuestras obligaciones y lo debemos de propiciar. Ahora, siempre con sabiduría, prudencia y generosidad, desde la libertad a la que somos todos llamados. Y el último punto, la Iglesia, los cristianos, tenemos que ser instrumentos de reconciliación. También entiendo que es clave en un mundo en conflicto permanente, que ha convertido a la Iglesia, y por qué no decirlo también a los cristianos, en una reliquia del pasado, que lo quiere convertir en una reliquia del pasado. Considerándola insuficiente para las nuevas respuestas que se suscitan. Pero nosotros sabemos que Dios aparece siempre con aspecto de pequeñez, en la simplicidad, en la sencillez. Dios siempre entra por el corazón. Por eso, creo que cuando presentemos a Dios, lo tenemos que presentar desde la creatividad del amor, desde la cercanía,
desde el encuentro sencillo y cálido. Una iglesia que da calor y color a la sociedad, el color de la esperanza, creo que decía hoy el Papa, que la esperanza es la expectación, como un parto a la vida constante. Unos cristianos que se entremezclan con sus contemporáneos y con sus vidas, que ofrecen su mayor tesoro, Jesucristo, que es la novedad que renueva en sí todas las cosas y nos abre el sol, nuevos horizontes, para los pobres y para la justicia. Estas pobres ideas y otras muchas más ideas y reflexiones enriquecedoras se ofrecen en esta obra que presentamos esta tarde y espero humildemente que sea provecho para todos. Muchas gracias. Bien, me corresponde decir una última palabra en este encuentro en el que presentamos el segundo volumen de la colección de estudios mexicanos. Comienzo mi breve intervención saludando al señor hermano mayor de la Santa Caridad y a los miembros de esta institución señera en la historia de nuestra ciudad, que nos acoge en esta magnífica iglesia. Saludo al señor vicario episcopal para la nueva evangelización, al señor delegado diocesano de apostolado estelar, a su equipo, al señor director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Isidoro y San Leandro, al señor director general de la Fundación San Pablo CEU Andalucía, a las distintas representaciones, a los autores que han colaborado en este segundo volumen y a todos ustedes que procedentes de distintas experiencias, movimientos y obras apostólicas de nuestra archidiócesis han tenido la preferencia de hacerse presentes en este encuentro. Volumen que se acaba de presentar, titulado La Verdad Cristiana, Horizonte para un Cambio de Época, recoge las ponencias de los diversos encuentros organizados por la Delegación Diocesana de Apostolado Estelar en el curso pasado y constituye todo un arsenal de doctrina y de reflexión sobre el papel de los laicos en la vida de la Iglesia en los inicios del nuevo milenio y en el marco de la nueva evangelización a la que todos nosotros somos invitados. Agradezco al CEU su ayuda, felicito a los autores por sus aportaciones y les agradezco el servicio que nos prestan a quienes estamos empeñados en promover el apostolado de los laicos, muy conscientes de que, como dijera el Papa Juan Pablo II, la evangelización del nuevo milenio o se hace con los laicos o simplemente no se hará. Cuando esta tarde yo pensaba qué podría decir en la clausura de este encuentro, he recordado que el próximo mes de diciembre se cumple el 25º aniversario de la publicación en el año 1988 de la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, considerada como la carta magna del laicado católico de nuestro tiempo, fruto maduro de las reflexiones y el intercambio de experiencias y propuestas de la séptima Asamblea General del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en Roma en octubre de 1987, sobre el tema vocación y misión de los laicos en la Iglesia y en el mundo. Por ello he pensado que no sería perder el tiempo, que no sería ocioso subrayar las líneas fundamentales de este documento que yo esta tarde repasaba y constataba que no ha perdido ni un ápice de su actualidad. Papa se refería a la parte más numerosa del pueblo de Dios, que sois vosotros, los laicos, las innumerables personas bautizadas, comprometidas en variadas y múltiples situaciones para crecer como discípulos y testigos del Señor y redescubrir y experimentar la belleza de la verdad y la alegría de ser cristiano. El Papa Juan Pablo II, en esta exhortación apostólica, hace una síntesis preciosa de las enseñanzas
Concilio Vaticano II acerca de los laicos, acerca de su dignidad de bautizados, de su vocación a la santidad y su tarea en la edificación de comunidades vivas, dinámicas, participativas, comprometidas en las distintas tareas eclesiales y unidas por la comunión eclesial. Hablaba también el Papa del compromiso de los laicos en el apostolado y del testimonio en los distintos ambientes, la familia, el barrio, los lugares del trabajo, el mundo de las profesiones, de la política, la economía y la acción sindical a la búsqueda del bien común y de un mundo más justo y fraterno, tal como Dios lo soñó. Temas todos ellos presentes en las constituciones Lumen Gentium y Gaudium et Spes y en el decreto también del Concilio Vaticano II, Apostolica Actuositatem sobre el apostolado de los seglares. A la vez que retomaba las enseñanzas del concilio, esta exhortación apostólica a la que me estoy refiriendo profundizaba y orientaba el compromiso laical en la Iglesia, teniendo en cuenta los cambios profundos operados en la humanidad a partir del posconcilio. En estos años ha ido creciendo el compromiso de los laicos en muchas iglesias particulares, sobre todo en parroquias. Ha ido creciendo su participación en los consejos pastorales, diocesanos y parroquiales, que se ha revelado muy positiva cuando es animada por un auténtico sensus ecclesiae, un auténtico sentido de la Iglesia, un auténtico sentido de la fe. En estos años, la viva conciencia de la dimensión carismática de la Iglesia ha llevado a apreciar y valorar tanto los carismas más sencillos y menos espectaculares, muy difundidos en el pueblo cristiano, como aquellos carismas más llamativos que el Señor regala a su Iglesia, que le aportan una gran fecundidad espiritual y misionera. La exhortación apostólica que entre nosotros tuvo como complemento la institución de nuestra conferencia episcopal titulada Cristianos laicos, Iglesia en el mundo, el célebre CLIM, reconoce que en las últimas décadas se ha producido una exuberante floración asociativa de los laicos en la Iglesia, signo, dice el Papa en la exhortación apostólica, de la riqueza y la versatilidad de los recursos que el Espíritu alimenta en el tejido eclesial. Al mismo tiempo, el Papa indica, sugiere algunos criterios de eclesialidad que los pastores debemos tener en cuenta para acoger, acompañar, discernir, reconocer y animar a las antiguas y a las nuevas realidades eclesiales, ayudándoles a profundizar en su identidad católica y a insertarse más plenamente en la gran tradición de la Iglesia, en el tejido vivo de la Iglesia, favoreciendo su desarrollo misionero. Papa Juan Pablo II reconoce que pertenece a la Iglesia y a la jerarquía pronunciarse sobre la verdad y la autenticidad de los carismas. En este juicio, la Iglesia ha de tener presente dos reglas de oro, que San Pablo resume con estas palabras: no apagar el espíritu. Primera carta a los tesalonicenses. No apagar el espíritu por miedo, por envidia, por pusilanimidad, por cálculos humanos poco confesables. La Iglesia no puede ni debe despreciar los carismas. La jerarquía de la Iglesia no puede ni debe despreciar los carismas, despreciar las profecías. San Pablo lo dice con estas palabras: no despreciéis las profecías. Pero la Iglesia y la jerarquía deben probarlo todo para quedarse con lo bueno, porque hay también quien pretende enseñar y hacer pasar como santo realidades espirituales que no lo son. Papa Juan Pablo afirma además que también los carismáticos tienen que obedecer a la autoridad. Según San Pablo, los carismáticos no están dispensados de obedecer.
Si no fuera así, la Iglesia pronto degeneraría en sectas, no sería más que una asamblea de iluminados. Cuando los carismas laicales y los carismas ministeriales, porque el ministerio sacerdotal y el ministerio episcopal son también un carisma, cuando los carismas laicales y los carismas ministeriales se complementan, el Espíritu reanima vigorosamente la vida de la comunidad en la que se da. Termino con dos invitaciones concretas del Papa que no se han pasado de moda a pesar de que han transcurrido 25 años. Papa insistía en la urgencia de la acción apostólica de los laicos para compartir a manos llenas el tesoro de gracia y de santidad, de caridad, doctrina, cultura y obras de la tradición católica, especialmente con las nuevas generaciones que esperan propuestas de verdad y de felicidad que den sentido, esperanza, garantías de futuro, firmeza y consistencia a sus vidas. Cristianos tenemos un tesoro, el tesoro de nuestra fe en Jesucristo, el tesoro de la esperanza que no defrauda, que tenemos que compartir con nuestros hermanos, conscientes de que es el mejor servicio que podemos prestarles. Papa pedía a los pastores y a los laicos más comprometidos trabajar eficazmente en la promoción de una pastoral juvenil auténtica, que no se quede en las ramas, que no se quede en la periferia, en actividades de ocio y tiempo libre, que vaya a las raíces de la vida cristiana, a la formación en profundidad de los jóvenes, que les inicie en el conocimiento de Jesucristo, en la oración, en la amistad e intimidad con el Señor, en el amor a la Iglesia, en la experiencia de la generosidad y del servicio, en la experiencia del amor a los pobres y en el apostolado. Esa es la pastoral juvenil que da frutos que el Papa reclama en esta hora de la Iglesia y del mundo. El Papa reconocía, apreciaba y valoraba la participación de las mujeres en su misión de servicio a la difusión del Evangelio y pedía también a la Iglesia y a los pastores trabajar con empeño en la promoción de la parte más numerosa del reino, en el reconocimiento de la dignidad de la mujer, en su papel en la Iglesia y en la sociedad. Termino subrayando una insistencia del Papa en Christificalis Laici, una insistencia también de los obispos españoles en el clima cristianos laicos, Iglesia en el mundo, que yo hago mía de corazón, en la necesidad de la formación doctrinal de los laicos. Nadie da lo que no tiene. No podemos dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, como nos pide San Pablo en su primera carta, si no estamos bien formados. Hoy no basta pues la formación que recibimos en la catequesis de primera comunión y ni siquiera la formación que recibimos en la preparación para la confirmación. Hoy no basta la fe del carbonero. Necesitamos cristianos conscientes y bien formados, cristianos afincados en el encuentro personal con Cristo, en el encuentro diario con Cristo, en la oración de cada día, en la unidad y coherencia de vida. No puede haber divorcio entre lo que pensamos, entre lo que creemos y lo que después vivimos. Afincados en la certeza de la dignidad de la persona humana, afincados en la opción preferencial por los pobres y marginados, afincados también en el trabajo por la paz, la justicia y la convivencia, desde el compromiso político, como se ha insinuado en la intervención de don Enrique Belloso, en el compromiso político siempre desde el rigor moral, incompatible con la corrupción, desde la competencia profesional y desde la
la pasión de servicio al bien común. Esos son los laicos que en esta hora necesitan la Iglesia y necesita también la Archidiócesis de Sevilla. Sobre todos estos temas reflexionan los autores del volumen que hemos presentado y sobre ellos está trabajando encomiablemente la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, que cuenta con la gratitud, con el apoyo y con el reconocimiento explícito del arzobispo. Muchas gracias al delegado y a la delegación. Muchas gracias al director del instituto. Muchas gracias a la Santa Caridad, a la Hermandad de la Santa Caridad que nos acoge, al CEU que nos ha apoyado en la publicación de estas actas y a todos ustedes por su presencia y por su paciencia. Buenas noches a todos.